Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Deseo con todo mi corazón que Dios bendiga sus vidas, que Él llene todo su ser de su hermosa, dulce, saludable, poderosa presencia. Que en esta tarde su corazón se goce de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y de que a Dios pertenecemos, dice su palabra en el libro de Romanos de una forma muy clara y contundente, que en la vida y en la muerte a Él pertenecemos, y luego señala: nada ni nadie nos puede separar de su amor. Así es que al acercarnos en esta hora a la palabra de Dios, lo vamos a hacer con mucha fe, con confianza y con seguridad de lo que el Señor está haciendo. Agradezco a Dios por la oportunidad nuevamente de acercarme con ustedes en esta oración, en esta meditación y en esta comunión que podemos tener. Esta semana ha sido una semana con varias situaciones difíciles de visualizar y de entender, pero saben, ahí es donde la fe actúa, donde la fe nos lleva a conocer mejor a Dios, donde la fe nos lleva a su presencia y donde la fe puede hacer que se muevan montañas. Le agradezco a Dios por la vida de mi hermano Eric, quien en esta semana pasó a la presencia de Dios, y de verdad saber que él cumplió de una forma muy especial su tiempo aquí en la tierra, y confiando en que su amor y su bondad de Dios se derramó de una manera maravillosa en su vida. Por eso, hablando sobre la fe, es muy importante confiar en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios está obrando. Yo quiero invitarles a que me acompañen a orar y a que confiemos en la mano de Dios sobre nuestras vidas. Padre amoroso, solo tu mano nos ha sostenido. Solo tu mano nos ha mostrado, Señor, que en los momentos más difíciles tú nos acompañas. A veces, oh Dios, tenemos que descansar en que tu voluntad es perfecta, en que tus tiempos son perfectos, en que tu amor es perfecto y en que tu obrar en nuestras vidas también es perfecto. Gracias, Padre, desde lo más profundo de mi corazón te doy por la vida de mi hermano Eric, y agradezco la oportunidad del tiempo que permitiste que él estuviera con nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Permítenos ahora caminar en tu palabra, entender y descansar en tu voluntad, creer que lo que tú puedes hacer con nosotros cada día está, Señor, a nuestra disposición a través de tu Espíritu Santo y a través del obrar en nuestras vidas. Padre, sigue siendo nuestro pastor, el que hace que nada nos falte. Sigue siendo aquel quien nos lleve de triunfo en Cristo Jesús, y síguenos, Señor, dando hoy el gozo de la salvación. Te bendecimos, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy, hermanos, se llama el poder de la sanidad divina. Entendiendo cómo Dios actúa y cómo Dios transforma nuestras vidas para bendición, confiando en que los momentos por los cuales nuestra vida puede pasar pudieran en ocasiones hacernos sentir o vivir paralizados. Pero hoy vamos a encontrar en las Escrituras y nos vamos a encontrar en nuestra vida con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el único quien puede cambiar nuestro momento de vida y levantarnos y transformarnos. Quisiera leer para ustedes la porción bíblica que se encuentra
en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, hasta el versículo 12. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El Señor continuamente está preparando milagros para nuestra vida, de tal manera que cada uno de nosotros nos sintamos protegidos y bendecidos. Sin lugar a dudas que podemos hoy comenzar diciendo que hasta aquí nos ha ayudado Dios, hasta aquí su amor nos ha sostenido y hasta aquí su gracia se mantiene fiel en cada una de nuestras vidas. Cuando vivimos en Dios, cuando tenemos fe en Jesús, sabemos que milagros pueden estar acompañándonos al frente de nuestra vida. Sabemos que los tiempos son de Dios y son perfectos y que su amor, sin lugar a dudas, siempre se mantendrá fiel para con nosotros. En esta parte que nos relata el Evangelio según San Marcos, encontramos a un hecho muy importante y muy, digamos que nos va a revelar mucho la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene autoridad para decir lo que tiene que decir. Cada una de sus palabras son confirmadas desde el cielo. Recuerden que cuando es bautizado aparece una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en ese sentido significa: este es mi Hijo amado en el que todo lo que Él haga yo lo respaldo. Así es Dios cuando estamos en su voluntad. Él nos respalda para vivir de acuerdo a Él. En este episodio encontramos a un hombre paralítico, a un hombre sin presente y sin futuro, un hombre que no tiene esperanza, un hombre que carece de la posibilidad de volver a vivir o de volver a tener vida o de volver a estar en relación como normalmente se debería de tener. Estos hombres que acompañan al paralítico son hombres que también tienen fe. Han escuchado hablar de Jesús como seguramente nosotros hemos oído hablar de Él.
Han escuchado de que el Señor Jesús tenía el poder para sanar y saben, no, nada los detiene. No existe fuerza alguna que pueda impedirles llevar a su amigo, al que están acompañando, al que necesita un milagro. Ellos nada los va a detener hasta que puedan llevarlo frente a Jesús. Y muchas veces yo, reflexionando en este pasaje, entiendo que como hermanos en Cristo tenemos nosotros que apoyarnos, que acompañarnos, que ayudarnos a caminar. Ahí cuando hay uno que está débil, el otro debe de tenderle la mano para sostenerlo. Ahí cuando alguno se encuentra desviado de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que acercarnos a Él para apoyarle y llevarle a la presencia de Dios. Y ahí cuando alguno ya no puede con su vida, ahí cuando alguno ha perdido la esperanza y la fuerza para vivir, ahí es donde nosotros debemos de tomar fuerzas y apoyarle para que Él vaya al encuentro con su sanador, con su Señor. Había obstáculos. Primero cargarlo, no es fácil. Después llegan en el área donde estaba el Señor y todos los caminos estaban bloqueados. Sin embargo, su imaginación los lleva a pensar en una oportunidad nueva. Vamos a llevar a nuestro amigo, aunque sea necesario, por el techo. Quiero decirles que en aquella época las casas, muchas de las casas tenían techos que eran de paja y tenían barrotes de junco o barrotes de madera. Muy sencillos y normalmente se les ponía un poquito de lodo y cuando eran noches de mucho calor la gente prefería subirse a dormir al techo. Así es que fue relativamente sencillo hacer ese hoyo y probablemente traería otro tipo de consecuencias, pero ellos sabían que la vida de su amigo era mucho más importante que todas las cosas. Así es que cuando acompañemos a alguien a orar, sabemos que su vida que está en peligro, que su vida que está en esa gran lucha, necesita nuestra compañía fiel hasta llevarlo a la presencia del Señor. Así es que este hombre tenía una vida sin sentido, una vida en la cual solo dependía de los demás. Una vida en la que muchos de aquella gente solo vivía de la caridad, pero ya no podía tener fuerzas. Había perdido su ser entero, había perdido su ser como persona. Es muy probable que se encontrara dañado físicamente, pero también hay situaciones, hermanos, en las que las personas podemos ser afectadas espiritual, emocional o físicamente. Y eso en ocasiones puede paralizar nuestras vidas e impedirnos continuar hacia adelante. En ocasiones nuestras mentes se encuentran obstaculizándonos para crecer, para desarrollarnos, para poder seguir adelante. En ocasiones tenemos problemas psicosomáticos que nos van bloqueando y nos van impidiendo desarrollarnos de una forma completa. El vivir paralizado o el vivir paralítico significa una gran carencia de sentido, significa vivir frustrado, significa pensar que ya no hay otras posibilidades para nosotros. Yo creo que había hecho esta persona muchos intentos para poder sanarse, sin embargo, no habían resultado en nada bien para su vida. Tal vez había gastado una gran cantidad de dinero, sin embargo, no había resultado en su sanidad. Necesitaba encontrarse con el Señor Jesucristo. Necesitaba encontrarse con el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
necesitaba abrir su corazón completamente hacia lo que estaba pasando en su vida para que ahí pudiera obrar nuestro Señor y darle vida. Y como dice Juan 10:10, darle vida en abundancia. A veces, hermanos y hermanas, en la vida tenemos cosas que nos han paralizado, cosas que nos impiden crecer, situaciones mentales o emocionales que parece que son unas barras imposibles de superar. Y muchas veces nosotros pensamos que ya no tenemos fuerzas para continuar ni para seguir adelante y poderlas derrotar. El Señor, cuando se encuentra con nosotros, siempre va a tener palabras que van a llegar directo hacia nuestras necesidades. Dios estaba, sin lugar a dudas, hermanos, preparando el camino de este encuentro. Dios había enviado a su Hijo, nuestro Señor, para traer sanidad y poder bendecir a una generación y a una sociedad que estaba muy lejana a Él. Una sociedad que había perdido esperanza, una sociedad que ya no tenía fe, una sociedad que estaba buscando otro tipo de soluciones y alejándose cada vez más y más de Dios. Por cerca de 400 años, la palabra de Dios había dejado de fluir en su pueblo. Y saben, a veces en medio de nuestra sociedad también tenemos momentos así en los que la gente piensa que ya no necesita de Dios, en los que la gente piensa que Dios ya no existe, o como muchas veces algunos filósofos lo han proclamado, como que Dios está muerto. Pero la verdad es que cuando hablan de que Dios está muerto, viene bajo un significado de que Dios estuvo vivo. Y saben, cuando entendemos la eternidad de Dios, sabemos que Él vive para siempre y no es que Él deje de existir por declaraciones humanas, sino que Él sigue obrando, sigue sanando, sigue llevándonos a un encuentro día tras día con Él, aún en nuestros tiempos. Muchas personas se han acercado más y más a Dios, confiando en que en medio de esta pandemia y en medio de esta situación por la que vivimos, ahí Dios ha estado con ellos. Y si algunos de nuestros hermanos han partido, es porque era el tiempo perfecto de estar con nuestro Señor. Esta persona necesitaba ayuda. Necesitaba un milagro, hermanos. Necesitaba una transformación completa para su camino. Necesitaba que Dios interviniera. Era su última oportunidad, pero finalmente para él era la oportunidad más maravillosa. La fe que persiste, que no se bloquea, es necesaria que la tengamos en nuestras vidas. Es una fe que debe de ser persistente, una fe que no debe de doblegarse ante las primeras situaciones adversas. La importancia de la fe que podemos tener es algo maravilloso, pero la importancia de la fe de nuestros hermanos, quienes nos acompañan, va a traer a nosotros ayuda, va a traer a nosotros sanidad, va a traernos ánimo, va a traernos fortaleza, porque no estamos caminando solos. Vamos en camino de bendición y de redención. Pero saben, muchas veces en este camino hay ocasiones que personas que nos obstaculizan. ¿Para qué molestas al Señor si tu problema no se puede resolver? Jairo constantemente estaba escuchando esas palabras, lo podemos ver en Marcos 5, 21 al 24 y luego al 35 al 43. ¿Para qué molestas al Señor? Tu hija ya ha muerto. O sea, tu problema no tiene solución. Sin embargo, él insistió, hasta que el Señor llegó al lugar, al lecho donde estaba su hija, y con palabras poderosas le dijo:
Talita Kumi, levántate. Y esa misma palabra, levántate, es la palabra que encontramos también que el Señor Jesucristo le dice a este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor usa palabras contundentes y usa palabras poderosas para mostrarnos que no estamos solos y que Él es el Dios que actúa. El Dios que no solamente habla y da sus promesas, sino el Dios que actúa en los momentos más difíciles y complicados de nuestra vida. Cuando Bartimeo buscaba la sanidad y el encuentro con el Señor, muchos le gritaron, cállate, no hagas escándalo, el Señor está muy ocupado. Y el texto nos dice que gritaba más fuerte, que hablaba más fuerte, que lo buscaba con una situación de mayor esperanza y a lo mejor con gritos, pero él sabía que solamente en el Señor Jesucristo podía tener una sanidad. Eso lo podemos ver en Marcos 10, del 46 al 52. Cuando un padre buscó que el Señor Jesucristo sanara a su hijo que se encontraba enfermo, pudiera traerle palabra de poder a la vida de su hijo que se convulsionaba, en Marcos 9:23 encontramos que el Señor le dice, solamente una cosa necesitas, que es fe. Y si tienes fe, puede hacerse este gran milagro. Por eso, la fe que sana, la fe divina que sana, es realmente una intervención muy especial de Dios para cada una de nuestras vidas. Las palabras que el Señor le dice al paralítico, viendo el corazón de sus amigos, viendo seguramente que la gran necesidad en los ojos de él fue, hijo, tus pecados te son perdonados. El texto nos relata de que hay gente que no le gusta cómo Dios hace las cosas. Hay gente que siempre está buscando cómo criticar la forma en la que Dios interviene. Se creen con mayor capacidad que Dios para juzgar y para llevar a cabo lo que la ley para ellos dice. Y empezaron a cavilar estos escribas y estos fariseos. Empezaron a decir, no, ¿cómo es posible? Pero yo estoy seguro de que estas palabras dichas por el Señor Jesucristo tenían como propósito que ellos llegaran a pensar en que esto no era posible. Sin embargo, para la mayoría de la gente que estaba ahí, era un pensamiento de milagro, de intervención divina, de que el único que podía perdonar era Dios, el único que podía sanar era Dios, el único que podía intervenir en favor de ellos era Dios y no los hombres. Y la otra frase que el Señor Jesucristo después les dice es, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Les dice a estas gentes que cavilan. ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Sin lugar a dudas que en aquel momento era ver la situación de este hombre, y siempre para el pueblo judío eran los pecados es lo más importante. Los pecados son los que dañan, los pecados son los que enferman, los pecados son los que martirizan, los pecados son los que hacen que uno pierda todo. Y el Señor con mucho amor le está diciendo, no es así. No es por sus pecados. Muchas veces es, como lo ha señalado en otros pasajes, es para la gloria de Dios. No es si pecó el paralítico, si pecó el ciego, si pecó alguien más, por lo cual está, sino que todo se está realmente reuniendo para darle la gloria a Dios. En la mente de estos hombres, los pecados eran un obstáculo que nadie podía quitar sino solamente Dios. En la mente de Jesús, quien había recibido la palabra del Señor, era actuar Él como un mensajero de buenas nuevas, como un mensajero de paz, como un mensajero
que traería sanidad y esperanza a un hombre que se encontraba completamente acabado, a un hombre que ya no tendría historia, a un hombre que en vida había dejado de vivir. El Señor conoce a este hombre y el Señor sabe lo que está en su corazón. El Señor sabe el cúmulo de los pecados que él tiene, pero sabe que este hombre necesita una renovación completa. Dios, hermanos míos, nos conoce perfectamente. Conoce qué nos impide poder llegar a todo nuestro potencial. A veces, como lo mencionaba hace ratito, vivimos frustrados de que no podemos. A veces nuestros padres, de alguna manera, tratando de impulsarnos de una forma diferente, han ido sembrando en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro ser: es que tú no puedes, es que tú no te vas a casar, es que tú no vas a ser feliz, es que tú esto, y puras cosas negativas, aunque tal vez su pensamiento era positivo hacia nosotros. Sin embargo, hemos dejado que esas semillas a veces se queden en nuestro corazón, y hoy como nunca tenemos que confrontar nuestro ser con nuestro Señor Jesucristo para que Él destruya todo aquello que nos ha paralizado o que pudiera estar paralizándonos en nuestra vida. A veces nuestras propias derrotas nos impiden enfrentar nuevas batallas. A veces nos sentimos muy incapaces de lograr las cosas. Sentimos que nuestra incapacidad es una barrera muy grande y muy difícil de superar. A veces, hermanos, vivimos con resentimientos, con amarguras, todos frustrados, temerosos, miedosos, y parece que no existe poder humano, y realmente no lo existe, para podernos levantar y rescatar. Tiene que venir el poder divino para actuar, tiene que venir el poder por parte de Dios para realmente transformar y tocar nuestras vidas. A veces, hermanos, en nuestra vida nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos imposibilitados. Hoy es el tiempo de la nueva esperanza. Hoy es el tiempo de volver a nuestro rostro a Dios. Hoy es el tiempo de volver a confiar en que Él está ahí presente en nuestras vidas. Y que cuando podemos venir ante nuestro Señor, entonces podemos encontrar milagros poderosos que destruyan todo aquello que nos ha estado paralizando por nuestras vidas. A lo mejor puede ser una parálisis de poco tiempo o a lo mejor de muchos años, pero el Señor tiene todo el poder para destruirla y todo el poder para hacer que nos levantemos, para hacer que seamos transformados para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor tiene planeado para nosotros. Una de las cosas que encontramos es que cada vez que el Señor habla, actúa. Cada vez que el Señor da su palabra, su logos, esta palabra tiene el poder de transformar y de tocar las vidas de aquellos que lo escuchan. Cuando Él le dice a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda, esta palabra que primero tocó su corazón y limpió sus pecados porque le fueron perdonados, y ya no había ningún impedimento para que él se desarrollara. Esta palabra que llegó hasta lo profundo de su ser fue tan capaz y tan transformadora que hizo que sus pies, que su corazón, que su ser volviera a tener nuevas fuerzas. Yo estoy seguro que él empezó a sentir ese calor nuevo, esa fuerza nueva, esa vida en sus pies que por años seguramente habían estado paralizados. Y saben, ¿qué en su vida está paralizado, hermano y hermana? ¿Qué en su vida le impide llegar hasta el camino óptimo? ¿Qué en su ser parece que se encuentra
deteniéndolo. Porque ahí es donde el Señor Jesucristo puede empezar a obrar. Ahí es donde puede Él empezar a tocar. Si nos damos cuenta, aquí en este pasaje hubo un proceso de primero decirle: tus pecados te son perdonados. Y si ustedes se dan cuenta, no sucedió nada físicamente para este hombre. No estuvo ahí el milagro para que él se levantara, sino en la segunda parte, en este camino de proceso, de amor y de bendición, donde el Señor le dice: toma, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es interesante que las palabras del Señor también son de mucho aliento. Cuando le dice levántate, es decirle: deja todo aquello que en tu vida te ha frustrado. Deja todo aquello que te ha impedido ser quien tienes que ser. Deja a un lado, como una actitud tuya, todo aquello que te ha venido dañando por años y años. Y le dice que él tiene que levantarse, él tiene que tener una nueva actitud de vida, tiene que levantarse con seguridad, tiene que levantarse lleno de amor, tiene que levantarse ya no viendo hacia su pasado, sino viendo ahora su presente y su futuro. Cuando el Señor le dice levántate, toma tu lecho y anda, significa ve aquello que simbólicamente te ha detenido. Dale un valor que ya no está en tu vida. Antes necesitabas este lecho para vivir. Este lecho te llevaba, te levantaba y te tenía. Ahora tú tienes toda la capacidad para levantar ese lecho y llevártelo a donde tú quieres. Ya el lecho no te va a llevar a donde ellos u otros decidan que te tienen que poner. Ahora tú tienes toda la capacidad para levantar lo que antes te impedía, lo que antes te acompañaba, lo que antes te frustraba, porque es seguro que cuando este hombre dormía y se despertaba, veía que estaba ahí el hecho, veía que estaba ahí lo que para él significaba vida, que no era nada. Sin embargo, ahora él podía levantar el lecho e irse a su casa. E irse a su casa significaba: camina, sé libre, ya no cargues todos tus pecados ni tus faltas, ya no vivas sostenido por las cosas de tu pasado. Ahora el hecho de irte a tu casa significa aprende a vivir, significa apreciar todo lo que tú tienes, significa llevar buenas nuevas a los que están en tu hogar, significa ser transformado, significa decirle a Dios: gracias, te bendigo, porque hasta aquí tu mano me ha acompañado. Estas palabras del Señor, que son palabras de autoridad, hicieron el milagro. Este hombre de inmediato tomó esas fuerzas que les vuelvo a compartir, sin lugar a dudas sintió esa vida y actuó obedientemente, se levantó, tomó su lecho y entonces salió, dice, delante de todos, de tal manera que pudieron ver el milagro del Señor. Y saben, así es Dios. Dios nos lleva a situaciones y a momentos tan especiales donde los demás pueden ver su actuar, donde los demás van a poder ver su poder, donde los demás van a notar que ya nuestra vida es diferente. El encontrarnos con Cristo como nuestro Señor y Salvador nos debe de hacer a partir de ese momento diferentes. Debe de ayudarnos a vivir de una forma maravillosa, de una forma poderosa, de una forma transformada, donde nuestros pecados han sido perdonados, donde nuestro lecho ahora nosotros lo podemos cargar y donde nuestra vida empezará a surgir como un ejemplo que los demás verán. La obra de nuestro Señor Jesucristo, a través de esta fe que sana, sin lugar a dudas, es un ejemplo para vivir y seguir cada día de nuestra existencia. Que Dios les bendiga, hermanos, y que realmente en esta hora sus corazones se animen
a seguir y a continuar esa fe. Y si hay en sus vidas parálisis muy fuertes que necesitan ayuda, no se olviden que como iglesia estamos en la disposición de caminar con ustedes hasta llevarlos a la presencia de Dios y hasta llevarlos donde haya sanidad completa en sus vidas. Que Dios les bendiga, hermanos. Vivamos siempre con la fe, siempre con la seguridad de que Dios está obrando para bien de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida y por el poder que tú nos das. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has acompañado y nos has sostenido. Te damos gracias, Señor, porque existen tantas cosas que a veces nos han paralizado o el día de hoy pudieran tenernos paralizados, que no entendemos cómo resolverlo. Pero Dios, bendito Dios, quita todos aquellos pecados en nuestra vida que nos obstaculizan para crecer. Permítenos, Señor, abrir nuestro corazón para que tu mano de sanidad actúe y, Señor, de esa forma nos limpies y podamos, Padre Santo, ser sanados completamente. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Señor, permite que podamos ser conscientes de aquello que nos impide crecer y que hoy podamos obtener la sanidad completa en nuestra vida. Padre, toca a mis hermanos. Padre, que levanten sus manos en señal de agradecimiento. Padre, que ellos puedan vivir ya de una forma completa, libre, poderosa y fiel, y que todo aquello que les paralizaba en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea destruido. Que cada uno de nosotros podamos escuchar las palabras del Señor: levántate, toma tu lecho y anda. Y que ahora podamos, Señor, tener una nueva vida, una nueva esperanza y nuevas fuerzas para vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que Jehová el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, les bendiga y que en su grande e infinito amor les guarde. Que Jehová el Olam, el Dios eterno, aquel quien ha sido, quien es hoy y quien vendrá fielmente por nosotros, haga resplandecer su rostro de amor sobre cada una de sus vidas y tenga de cada uno de ustedes grande y abundante misericordia. Que Jehová Adonai, el Señor, aquel a quien en la vida y en la muerte pertenecemos, aquel ante el cual se sujetan todos los poderes en el cielo y en la tierra, les mire con sus ojos llenos de amor y derrame sus bendiciones y derrame su paz, su shalom en cada una de sus vidas, especialmente en la familia de mi hermano Eric, de su esposa, de sus hijas, de su mamá, de sus hermanos. Amén.